garantía de la cultura. Es un cabrón de la dictadura. Y él trabaja de sol a sol. Es un obrero de la censura. El comandante hace unas elecciones que las inventó él pa' perpetuarse. El comandante quiere que vaya y vote para él seguir jodiéndome bastante. No, comandante, no coma usted esa pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que trabaje, pásme un varo por delante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted es un tirano y no hay pueblo que lo aguante. No coma tanta pinga, comandante. Va, échala cero por la piedra, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes. No coma tanta pinga, comandante. Bienvenidos todos a la quinta temporada de Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión. Les habla y saluda Lía Villares, con la inmensa alegría de conducir el programa, esta vez bajo el subtítulo de docuserie Arte Libre versus Censura Totalitaria, que vengo realizando con mi marca alternativa Tropical Dystopia desde 2017. Hoy queremos conversar con mi amigo Ciro Díaz, compositor, matemático y activista cubano, padre de 2 hermosos hijos y radicado en Toronto, Canadá, desde hace 5 años. Ciro Javier Díaz Penedo es una persona multifacética, de destacado matemático y científico de datos que además dedica tiempo a su pasión por la música mezclada con el activismo por los derechos humanos. Su vida se ha caracterizado por una constante búsqueda de conocimiento, excelencia académica y profesional y una pasión por aplicar sus habilidades en diversos campos, desde la ciencia de datos hasta la música y más recientemente la inteligencia artificial. Ciro Díaz comenzó su viaje académico en la Universidad de La Habana, donde obtuvo su título de licenciatura en matemáticas en el año 2004. Durante su tiempo en la universidad, desarrolló un profundo interés en las matemáticas aplicadas y la computación científica, lo que lo llevó a seguir una carrera en ciencias de datos. Con un doctorado en matemáticas aplicadas y computación científica de la Universidad de Campinas, Unicamp de Brasil, defendió la que sería galardonada como la mejor tesis doctoral de 2017 por el Instituto de Matemáticas, Estadística, Computación Científica IMEC de Brasil, donde también realizó una maestría en teoría de la aproximación. Su trayectoria académica incluye 10 años de estudios e investigación y 5 años de experiencia en la industria, lo que añade una capa de profundidad a su perfil multifacético. La insatisfacción de Ciro en el régimen cubano lo impulsó hacia Brasil, un país que valora por su libertad, en marcado contraste con la opresión que sintió en la Universidad de La Habana, de donde fue expulsado como profesor de matemática, una ocasión que nunca ha perdido. La UH perdió así al que pudo haber sido el mejor profesor en mucho tiempo, al menos al que estaba mejor calificado. Salir de Cuba fue una decisión marcada por el deseo de trabajar y usar su educación en países que le ofrecieran la libertad y oportunidades no disponibles en la isla. A pesar de ser autodidacta, Ciro toca la guitarra como un profesional. Otro dato curioso es que Ciro ostentaba una larga cabellera rubia. Pero mejor prosigamos con otros aspectos biográficos de nuestro invitado. Ciro se hizo famoso en La Habana hace 25 años como guitarrista líder de la banda de rock punk contestataria Porno para Ricardo, desde su fundación en La Habana en 1998. Además está al frente del grupo de rock alternativo La Babosa Azul, su proyecto musical personal. La Babosa Azul, dice Ciro, se asemeja a un submarino. Emerge con una nueva música antes de sumergirse de nuevo en el anonimato. Sus planes de álbumes futuros
reflejan la evolución continua del proyecto. Sus discos anteriores se pueden encontrar en la plataforma Bandcamp, que cuenta con otras canciones del 2000, Idioteces Urbanas del 2005, Cuando Amanezca el Día del 2009, No Digas Nada del 2013, El Último 2014 y My Chances del 2018 en inglés con la coautoría de Luis David González. Vivir primero en Brasil y desde hace 5 años en Canadá no ha disminuido la conexión de Ciro con Porno para Ricardo, pues se han mantenido en colaboración constante. A pesar de la distancia, la banda continúa actuando y grabando música, tanto virtualmente como en festivales en vivo en escenarios internacionales, en alto contraste con los conciertos más clandestinos de Porno para Ricardo que se pudieron organizar en Cuba. Aunque su perfil de LinkedIn es íntegramente científico, en su perfil de Twitter el mismo Ciro se nos presenta así: mi trabajo está dedicado a la causa de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba desde la trinchera de la música. La postura de Ciro Díaz sobre trabajar con discográficas es clara. Los compromisos y concesiones requeridos, especialmente en Cuba, no son caminos que esté dispuesto a recorrer. Su integridad artística y su negativa a conformarse con sistemas opresivos resaltan la resistencia e independencia que lo definen como un artista en el exilio. Únete a nosotros mientras exploramos la historia de Ciro Díaz, una ilustración viva de los desafíos que enfrentan los artistas que se atreven a vivir, crear y resistir más allá de las fronteras de su lugar de nacimiento, mientras equilibra sus impresionantes credenciales académicas con su pasión por la música y el activismo, y a eso le suma la paternidad en la fundación de su bella familia. Bienvenidos así a Artistas en el Exilio. Muchísimas gracias por escucharnos. Hola Ciro, ¿cómo te lleva la nieve? Háblame un poco de tus inicios en Porno para Ricardo. Sé que empezaste como bajista y evolucionaste a guitarra líder. Cuéntame de los primeros conciertos, cuando la banda no estaba tan censurada aún y los sacaba hasta en la TV nacional. Sí, Porno para Ricardo era una banda completamente diferente a todo lo que yo estaba haciendo anteriormente, ¿no? La primera vez que yo veía una cosa así, Luis David es la persona que me lleva hasta ahí, que estaba tocando batería conmigo en la otra banda, se llamaba Juan. Y ahí conozco a Gorky, pero ellos no estaban buscando un guitarrista, que era lo que yo hacía, tocar la guitarra. A mí no me pareció una mala idea tocar el bajo, en definitiva, ¿por qué no? Nosotros en la Lenin siempre decíamos que las bandas de rock eran así. El tipo que más estudiaba era el guitarrista principal. El tipo que lo que le gustaba era cantar cancioncitas y hacer trova era el que hacía la guitarra rítmica. El tipo que no sabía tocar la guitarra en absoluto era el bajista, y el tipo que tuviera dinero para comprar la batería era el baterista. Y entonces, bueno, en este caso no, en este caso yo era guitarrista y no me molestó empezar a tocar el bajo ahí. Me embullé y empecé a tocar con esta gente. Eso fue en el año 1998. No hubo una transición demasiado traumática de la guitarra al bajo. Además, yo seguí tocando guitarra yo mismo. Lo que yo practicaba era guitarra, no tanto el bajo. El bajo lo tocaba nada más que en Porno para Ricardo prácticamente. ¿Pero cómo conociste a Gorky? ¿Quién te introduce? El asunto es que Gorky conoció a Luis David porque un día pasando por debajo de su casa sintió el ruido de una batería. Él estaba buscando baterista, subió hasta allá arriba, mira tú qué cosa, y le dijo, que si quieres tocar batería en el grupo este que estoy armando, que se llama Porno para Ricardo, porque por aquel tiempo no había en la escena nacional bandas de punk que hicieran más o menos algo que a él le gustara, y él decidió hacerla él mismo. Entonces él conoce a Luis David, que Luis David me conocía a mí, y Luis David es el que nos introduce ahí, y el resto de la historia es esa que te acabo de contar. ¿Primeros conciertos? Ah, sí. ¿Quieres que te hable sobre la historia de Porno para Ricardo? Okay. No, bueno, al principio no teníamos muchas canciones montadas. Gorky venía con todas esas canciones que a mí me sonaban un poco raras, sonaban muy a lo de él. Yo nunca había escuchado ese tipo de música. Además cantaba en español, que era una cosa rara en la escena de rock nacional. Casi todo el mundo cantaba en inglés.
Y ahí empezamos, bueno, a montar esas pocas canciones. Definitivamente nosotros queríamos tocar, no era solo ensayar. Me acuerdo que Oki quería ensayar todos los días. Y nosotros solíamos ensayar una vez a la semana, ¿no? Entonces tuvimos que buscar un término medio ahí entre los días que ensayábamos. Y yo qué sé, ensayábamos ahí en casa de Luis David, en el edificio Río Mar. Entonces, cuando tuvimos un repertorio montado, empezamos a buscar conciertos donde tocar. Me acuerdo que el primer concierto lo hicimos en un teatro que estaba creo que San Miguel, eso ahí, Mariana Grajales se llamaba el teatro aquel. Y tocamos con otra banda de punk más fuerte y creo que también tocamos con este grupo que se llamaba Amnesia, en el que tocaban Fran y William. William tocaba la guitarra, Fran cantaba. Y ese fue el primer concierto. Nosotros abrimos el concierto ese, recuerdo. Éramos como los más fresones ahí en el set list aquel. ¿Por qué fresones? Porque éramos a nosotros en la escena del rock nos llamaban, o a lo mejor alguien popularizó esa frase, nos llamaban un grupito tralalá. Porque como yo creo que haciendo un poco alusión a la forma en que cantábamos, ¿no? O sea, nosotros no hacíamos esa voz gutural que hacían la mayoría de los grupos. Nosotros cantábamos canciones más como, bueno, normal, entonando y esas cosas. Y entonces nos llamaban un grupito tralalá, éramos como un grupito que para los estándares de la africancia cubana sonaba un poco fresa. ¿Y cómo reaccionaba después de que los veían? ¿Cómo reaccionaba? No, la primera reacción del público era de rechazo total, ¿no? Tú llegabas ahí tocando punk, cantando en español, tú estás cantando una cosa completamente diferente. Pero como la idea de Porno para Ricardo era más performática que los grupos que ya estaban en la escena nacional, al final el público terminaba descargándolo. Yo me recuerdo un concierto en Holguín que había como una suerte de conspiración para sabotearnos el concierto, por parte del público, sabotearnos el concierto porque nosotros éramos como una amenaza contra el buen hacer del rock en Cuba o lo que sea que se fuese a presentar en ese festival. Y bueno, llegaron a tirarnos pomos de agua cocina esa de esposa de las tuberías rotas que hay en Cuba que se bota para la calle. Pero, y bueno, nosotros nos estábamos ayudando porque estábamos todos borrachos y realmente estábamos tocando súper mal. Pero yo creo que cuando empezamos a cantar los músicos de Bremen, que habría sido como la cuarta o la quinta canción, porque la gente empezaron a corear aquella canción así, ¿no? Y de momento el público un poco se pone de parte de nosotros. Bueno, parece que esta gente empiezan a vernos ya como con agrado, ¿no? Y bueno, hubo esa inflexión en la ¿cómo se llama? Disposición del público hacia Porno para Ricardo aquel día. Yo creo que con el tiempo la gente fue medio que entendiendo, ¿no? De qué iba la cosa. Entonces cuando iba a tocar Porno para Ricardo no estaban esperando lo mismo que estaban viendo siempre. Decían, bueno, ya sabemos lo que es, ya vamos a consumirlo de esa manera, ¿no? Vamos a preparar el paladar para esta cosa que van a hacer esta gente aquí. Y entonces empezaron a descargarles, claro, cuando tocas la sensibilidad y el imaginario colectivo, que son los muñequitos rusos y toda esta historia, por supuesto que hay una resonancia y enseguida se van a identificar, ¿no? Sí, yo creo que fue una nueva, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo decirle? Fue una reconstrucción del cover nacional, porque ese tipo de los grupos cubanos hacían cover, ¿no? Pero eran otro tipo de cover lo que hacían ellos. Nosotros hicimos un cover poco solemne, vamos a decirle, ¿no? Más toda la implicación que tenía montar ese tipo de canciones, ¿no? Pero bueno, hacer una canción de un animado soviético no era para nada algo solemne, ¿no? Era más bien un chiste. Y había muy poco de eso realmente en la escena del rock nacional. Yo no puedo mencionar ningún grupo anterior a Porno para Ricardo que tuviese una proyección simpática en ningún sentido. Era todo muy solemne, todo muy heavy, todo bastante ruidoso, con mucho distortion y bastante palo. Eso era lo que había. Entonces nosotros fuimos algo diferente en la escena del rock cubano. ¿A quién se le ocurrió eso, a los músicos de Bremen?
Los músicos de Bremen yo creo que es una canción que ya yo tocaba. Y bueno, lo que pasa es que en los ensayos muchas veces nosotros tocábamos cosas que no sabíamos, cosas que se nos ocurrían y eso. Y después ahí entre todos decíamos, oh, sería una buena idea montar esta canción o esta, y esa entra dentro de esa categoría. Fue de las primeras cosas que nosotros, vamos a decir, como de los primeros hits de Porno para Ricardo, porque eso estuvo en el primer disco, ¿no? Hasta un videoclip tuvo que, por aquella época en donde incluso nos pasaban por televisión, ese video se pasó por la televisión cubana, lo cual probablemente ayudó un poco a promocionar a la banda. ¿Tú crees que sí, que la promoción de Cuerda Viva y estas cosas los haya ayudado? Siempre hace, ¿no? Recuerda, vamos a diferenciar entre las diferentes etapas, porque todo el mundo recuerda Porno para Ricardo más bien por lo que pasó después, que es la mayoría de la obra que tenemos nosotros ahí. Pero anterior a eso, el repertorio era un poco más potable, digamos, para lo que sería la radio, la televisión y esas cosas. Y aunque yo creo que la audiencia de esos programas no era alta, sí era alta entre el público rockero, que era básicamente el que iba a ver a Porno para Ricardo en los conciertos. Y puede ser que en cierta medida sí haya ayudado a que la gente nos conociera y todo eso. Bueno. Entonces, ustedes sufrieron un acto de repudio por parte del público antes de ser políticos ni nada de eso. Nosotros sufrimos varios actos de repudio por parte del público, mayormente en los primeros conciertos cuando éramos un fenómeno completamente nuevo, que la gente no estaba dispuesto a digerirlo así por así, ¿no? En todos los conciertos iniciales. Bueno, el primero en Mariana Grajales creo que además que fueron los amigos de las bandas, así que bueno, había como que... pero después en el Patio María igual, la gente te gritaba cosas todo el tiempo. Ya después la gente interactuaba contigo, podía hasta gritarte cosas, pero la intención era diferente. Ya no estaban intentando destruirte como artista, más bien estaban tratando de interactuar contigo en la misma cuerda que tú lo hacías con ellos, que era muchas veces insultarlo y decirle cosas horribles. Bueno, sí, ellos respondían así, pero ya no era con el ánimo de... Era más bien con el ánimo de incorporarse al performance, no con el ánimo de destruir el performance. Entonces sí se puede decir que Porno para Ricardo desde el principio fue una rara avis, ¿no? No existía algo como eso allá adentro. No. No sé, ni siquiera rotura, de Gilito. No, ninguno de estos grupos de punk tenían la misma proyección que Porno para Ricardo, ni siquiera desde la primera vez, porque es que no tenían una... en primer lugar, la música era totalmente diferente, ¿no? Era un punk más cercano al hard rock, al hard punk hardcore español, ¿no? Iba todo más o menos por esa onda. Sex Pistols, pero... En la música era diferente, además de eso la proyección de ellos era también más solemne con respecto a esto que es tan importante que estábamos haciendo. No tenía la beta, vamos a decir, esta graciosa de Porno para Ricardo, y además de eso tampoco tenía la proyección performática que tenía Porno para Ricardo, en ningún sentido. Estas bandas, no estoy diciendo que no fuesen bandas importantes, sobre todo por el nivel de palo que tuvieron que aguantar ellos en la época que lo estaban haciendo, ¿no? El rock en la época que ellos vivieron era altamente censurado, y además fueron parte importante de la historia del punk en Cuba, y probablemente tú mencionaste ahí Rotura, VIH, esas fueron las bandas que comenzaron. Rotura creo que fue la primera banda de punk que hubo en Cuba. Y creo que una de las más famosas que hubo fue la de la Joker, la de Hill. Tenían mucha popularidad, ya tocamos con ellos varias veces. El cingao chivatón Alpidio Alonso no quiere que los pornos toquen más. Alpidio Alonso dice que no, que él no está en nada. Y cuando le dicen
que quieren invitarnos a tocar. Pidió Alonso, no deja que vayamos a quemar al Pidio Alonso, no es más que un comunista chivatón, que se hizo una casa con el dinero de la asociación. Y escribe unos versos que nadie quiere oírlos porque son muy malos. Le va mejor el rol de chivatón. Chivatón es Alpidio el comunista. Chivatón es Alpidio el comunista. Chivatón, el cingao comunista. Chivatón, si algún día él fue poeta, yo ese día fui escultor. Es Alpidio el comunista. Chivatón, es Alpidio el comunista. Chivatón, el cingao comunista. Chivatón, porque el tipo es comunista y pa' colmo un chivatón. Sí, yo recuerdo un concierto en el América, que aquello terminó bastante mal. No me El acuerdo por qué. concierto en el América, recuérdame dónde está el Teatro América. El de Galeano. El teatro viejo, aquel de Galeano que ahora tiene- Correcto, sí. Disculpe. Sí, en el América nosotros tocamos, yo creo que, no es que terminase mal, el problema es que Gorky se bajó el pantalón al final del concierto, esa fue una, y entonces después hubo un pitazo por ahí arriba para que nos censuraran esto o aquello. Y lo otro es que creo que Luis David tiró las baquetas para el público, se la metió aquí en la cara y la persona se molestó, pero la sangre no llegó al río, ¿no? El bajista salió corriendo y el tipo lo tranquilizó su esposa, lo que sea, pero bueno, este fue el tipo de accidente que hubo ahí. No hubo violencia. Yo Pero sí, recordaba, en mi memoria estaba algo así como que se empezaron a decir muchas malas palabras y la gente del teatro, los administrativos de ahí, dijeron que eso no podía ser. puede ser, es posible. Eso pasaba muy a menudo, así que es posible que esa haya sido una de las ocasiones. Nosotros siempre, antes de empezar los conciertos, te leían la cartilla, porque además, la escena de rock cubano, no la escena de rock cubano, porque Cuba en sí, ¿no? Y toda la práctica cultural esta de gubernamental rarísima esa que existe allá, es altamente conservadora, vamos a decir, y mojigata. Y entonces las malas palabras para ellos eran una cosa tremenda y no sé cuándo, cuando el rock estaba bien, malas palabras de arriba hasta abajo, ¿no? Pero bueno, ¿quién le explica que son comunistas? ¿Y quién le explica a incluso al comunista el logo de Porno para Ricardo? No, fíjate una cosa, incluso siendo la proyección de Porno para Ricardo no tan directa desde el punto de vista político, había canciones, no, casi todas las canciones, de una u otra forma, hacían alusión al tema político o lo que sea, pero era menos directo, vamos a decir. Pero sin embargo, ese logo sí no había manera de explicarlo, ¿no? O sea, por aquella época yo creo que Gorky trataba de darle la vuelta. Yo ni me acuerdo de las explicaciones que daba, pero es que no había vuelta que darle, ¿eh? Es la olla en martillo convertida en una pinga y una vagina, siendo atravesada, ¿eh? La una por la otra. No había manera de que eso le gustase a ningún comunista por ahí.
No, y también ataca la moral y toda la historia, porque aquí mismo en el Versalles, en Miami, yo recuerdo con una marcha, una viejita como de 80 años, se insultó porque pensó que yo era comunista, porque no veía de lejos y veía el ojo, yo no sé si tú estabas ahí, pero se insultó tremendamente. Entonces yo pensaba, bueno, pero que será peor el remedio que la enfermedad si yo le explico a esta vieja que eso es una pinga, ¿no? Ah, sí, bueno, ¿por dónde la matas? ¿Por el tema comunista o por el tema de la obscenidad, no? Bueno, sí, siempre ocurrirán ese tipo de cosas. No, esto me preocupaba incluso a mí, porque no por el tema fálico, sino por el tema de que alguien podría pensar que eso era realmente la voz y el martillo, ¿no? Si tú lo miras de lejos así, realmente no te das cuenta, ¿no? Aparte esto es rojo, tienes que concentrarte, ¿no? Para entender qué cosa es. Sí, completamente. Y los comunistas no entienden son moralistas. Los comunistas son moralistas, básicamente. Sí, no, los comunistas son moralistas y un montón de otras mierdas, ¿no? Y sí, nunca les gustó eso. Nunca, pone para Ricardo, incluso no hubiese durado sin ser censurado, incluso si hubiésemos mantenido la tónica del primer repertorio que tuvimos. ¿Y cuál era esa tónica? Y quiero que me hables un poco de cuando dices eso que hacían ustedes en el escenario. Quiero que me lo describas un poco. ¿Qué hacían? ¿Cómo se vestían? ¿A qué aludían? ¿La simbología? Nosotros siempre preparábamos algún tipo de performance para cada actuación que íbamos a hacer. Por recordar algunos así, me acuerdo que en Pinar del Río, tal vez fue una de las actuaciones más performáticas que hicimos. Abrimos el concierto con un desfile de modas en donde salíamos disfrazados de mujer. Dime tú, ahora todos los hippies, friki, lo que sea, estos metaleros, eso no les gusta para nada, ¿no? Es casi que una falta de respeto. Y bueno, no bastándonos con eso, aparte de ese día estar otra vez completamente borracho, estar tocando las canciones de 50% para abajo, hicimos una rifa de un pullover. ¿Qué cosa es esa? Cradle of Filth o alguna cosa de eso. Un grupo famoso de heavy metal. Y dijimos, bueno, el que adivine quién de nosotros tiene el rabo más largo, se va a llevar este pullover. Y aquellos frikis que eran súper solemnes y todo, aún en su inmensa solemnidad, querían tanto el pullover, porque es muy difícil conseguir un pullover de eso en Cuba, que empezaron a tratar de adivinar, fulano, no sé qué cosa, y mientras eso pasaba, alguien vino por atrás, le echó, alguien de nosotros, ¿no? Le echó alcohol al pullover, le dio candela delante de todo el mundo, y se oía el grito de la multitud así, ¡no! Creo que alguien se subió en el micrófono incluso y nos señaló, y dijo, estos son una partida de maricones, lo que son. Entonces hacíamos cosas como esa, ¿no? Creo que en el concierto ese de Holguín cerraron el concierto con... tú sabes que nosotros solíamos romper una guitarra, ¿no? Vamos a romperla de otra forma. Y entonces Gorky cogió la guitarra y para batear, vamos a jugar a la pelota, le decía a Oscar Pita, que era el bajista por esa época. Entonces Oscar Pita le pichaba el bajo para allá y Gorky bateaba el bajo con la guitarra. Ahí de paso rompieron el bajo también, ¿no? Entonces, ese tipo de performance eso nunca existió en el rock cubano hasta donde yo sé. Pequeñas cosas se hicieron aquí y allá. Creo que alguien una vez, uno muy gracioso una vez creo que fue de Paisaje, ¿qué fue? El grupo que tocaba música country, a ver si te acuerdas del nombre. ¿Paisaje con Río? No. Que el Queco cantaba no, eso es Paisaje con Río, no. Que el Queco tocaba tocaba la armónica. Ellos una vez creo que los invitaron a telonear y los tipos inventaron un performance en que al final venía un policía y se lo llevaba preso a él. Alguien disfrazado de policía y se lo llevaba. Y es una de las pocas cosas que recuerdo así, pero realmente no era muy usual encontrarte grupos de rock performáticos en la escena nacional. Y tampoco gusta mucho esto de destruir los instrumentos, porque recuérdame, en la República Checa tampoco les gustó cuando Gorky lo hizo. Bueno, en la República Checa tocamos 4 veces y siempre rompió una guitarra. No sé cuál de las veces a alguien no le gustó. Puede ser, es posible que a alguien no le haya gustado. En la escena nacional, bueno, puede ser que la gente, como hay tanta escasez,
el hecho de que se rompa un instrumento tan preciado es algo. Pero es que las guitarras que rompíamos eran una guitarra rusa esa de mierda que eso no valía ni $5. Entonces a nadie le iba a servir la guitarra. Es una guitarra totalmente destruida, que Gorky le daba 4 martillazos y le ponía 5 cuerdas. Y ahí más o menos sonaba algo. Y esa era la que rompía. Después se la tirabas al público, hecha pedazos toda. ¿Y para ti qué significaba aquello? ¿Por qué esa acción? No, para mí, tú puedes enmarcar cualquier acción de esta, o incluso cuando la pensaste, la puedes poner en diferentes contextos, ¿no? Para mí era simplemente una cosa divertida, una forma de parodiar los clichés del rock, y de hecho una parte era eso. De alguna manera también el Gorky, que siempre fue un poco más militante que yo, al menos desde el principio, él lo veía también ya como un ataque a la colonización soviética, ¿no? Siempre ponemos, esto es una guitarra rusa. Y entonces destruirla con furia contra el piso. En el caso de Porno para Ricardo, yo creo que fue precisamente la censura la que acentuó el tránsito hacia una música más militante en el tema social, político, si se quiere, de la proyección anticomunista del grupo. Nosotros nunca fuimos muy amantes del comunismo, ¿no? Particularmente Gorky. Yo era más joven cuando entré en el grupo, yo tenía 20 años, ¿no? Mis principios andaban por ahí formándose. Pero yo creo que haber encarcelado a Gorky y después censurarnos para tocar en cualquier festival por ahí, ya eso fue lo que le puso la tapa al pomo, sí. Y después de esa censura que sufrimos fue que salió el díptico aquel, ¿no? Es probablemente el disco más popular que hemos tenido. Uno era a mí no me gusta la política, yo le gusto a ella, pero yo le gusto a ella, compañeros, y el otro sería soy porno, soy popular, ¿no? Que todo estaba un matiz acentuadamente político en este caso. Como para que no se confundiera nadie, ¿no? No coma tanta pinga. No, comandante. Hasta aquí te hemos entregado la primera parte de este programa sobre Ciro Díaz, músico, matemático y activista cubano. Espero te haya resultado interesante y quieras conocer el resto de su historia que continuaremos en este podcast, así como quieras buscar su música y suscribirte a su canal de YouTube de La Babosa Azul. Puedes adquirir los discos de Ciro Díaz en Bandcamp o contribuir con el artista en la compra de un tema a modo de donación. En la descripción te dejaremos el link. Te espero en la próxima entrega de Artistas en el Exilio para conocer más de artistas como Ciro. Te habla Lía Villares y te hemos presentado el primer episodio de la 5ª temporada de este podcast en defensa de la libertad de expresión bajo el lema Arte Libre versus Censura Totalitaria, una producción de Tropical Dystopia para Cadal. En este podcast se ha usado música de Porno para Ricardo y de La Babosa Azul. Temas seleccionados fueron: en el inicio del programa pusimos un fragmento del Comandante, una canción de Ciro Díaz del disco A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros, 2010, producido en La Habana en La Paja Records, que hemos podido escuchar en su versión más reciente de 2019, del álbum auspiciado por Cadal en Buenos Aires, 20 años de carrera delante de la policía. Y hacia el final del programa escuchamos el tema de Ciro Díaz, Profesor, del disco No Digas Nada, de 2013 de La Babosa Azul, producción independiente. En el medio pusimos una versión de 2021 al piano de Comunista Chivatón, la balada que Ciro Díaz dedicó al que fuera director de la Asociación Hermanos Saiz y ascendiera a ministro de Cultura en 2021, cuando en la sentada de jóvenes intelectuales, el 27 de noviembre, agrediera a un joven periodista arrebatándole el teléfono de un manotazo. Esta canción es del 2006 y pertenece al primer disco del díptico A mí no me gusta la política, soy porno, soy popular. Durante todo el episodio utilizamos las siguientes canciones de Porno para Ricardo como música de fondo: Los Músicos de Bremen, El Cake, Don't Cry, Estado tan loco, todas del primer disco de Porno para Ricardo de 2001, Rock para las masas cárnicas. Te deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y te espero en el próximo programa. Muchísimas gracias por escucharnos.
escucharla un día tras otro, no respirar polvo de tiza y la lengua no parar de mover. Dice la gente que hay que estar loco para ser maestro cuando el salario es tan poco, que es machacante, que es atacante, que es lo que nadie quisiera hacer. Quiero decirte que yo soy el loco que se moría por dar la clase y era feliz parado allá adelante tragando tiza y hablando sin parar. Yo soy el loco al que no importaba lo que pagasen, lo que quería era que aprendieran a derivar para empezar. Yo quería quedarme dando clases allá en la universidad, mi rendimiento había sido bueno, me pedía la facultad, pero el concepto de buen maestro para la UJ no es igual. Los dirigentes tienen cosas más importantes que analizar. Dicen los jefes que en mi principio distan un poco de lo que son requeridos, que nunca fui a la tribuna abierta y que a menudo hablaba de más. Dicen los jefes que lo que quieren son esos que jamás digan lo que piensen, o esos que piensen lo que ellos quieren y pa'l carajo con los demás. Quiero decirte que yo soy el loco que cargo con los pupitres viejos al hombro y preparo un cuarto de su casa como una escuela particular. Yo soy el loco que le da la clase a los muchachos que no entendieron cuando la dieron, con quien pusieron en mi lugar. Policía de la cultura.